Comenzaré con el decálogo del científico del penalti perfecto. Marcar un penalti es, en teoría, muy sencillo. Solamente hay que golpear la pelota a 70 o 80 km por hora y colocarla a menos de 90 centímetros de uno de los postes. Considerando que el esférico mide entre 21,65 y 22,29 centímetros de diámetro, un portero sería prácticamente incapaz de atajarlo. Sin embargo, la mayoría de los lanzadores no alcanzan ese grado de precisión, evidentemente, y se fallan entre un 20 y un 30% de los penaltis, una cifra muy significativa. Por eso hay que prepararlos concienzudamente, y no hay mejor aliado que el progreso científico para ello. La estadística, el Big Data, la biomecánica, la neurociencia o la psicología son disciplinas científicas que pueden ayudar a que un jugador marque un penalti o a que un portero lo detenga. Os contaré 10 evidencias científicas relacionadas con el lanzamiento de penaltis. El 60 o 70% de las ocasiones el jugador elige lanzar hacia su lado natural. Si es diestro, lanzará hacia la derecha del portero, y si es zurdo, a la izquierda del cancerbero. Este porcentaje se incrementa en momentos de alta presión. El último ejemplo lo tenemos en el penalti con el que Montiel dio el título de campeón del mundo a Argentina. Cuanto más se retrase el lanzamiento de un penalti, mayor probabilidad hay de error. Por eso muchos porteros intentan demorar el disparo del lanzador, como hizo el Dibu Martínez repetidas veces durante el pasado Mundial. A pesar de que los jugadores lanzan aproximadamente el 30% de los penaltis por el centro de la portería, solamente en un 3% de las ocasiones los porteros se quedan parados, incluso conociendo esta información. ¿Por qué? Por el miedo a que el público o a que los medios de comunicación les critiquen por hacer la estatua, en caso de ser gol. Curioso. Por la razón anterior, es recomendable lanzar el esférico por el centro, pero siempre por la parte superior de la portería. En caso de tirar raso o a media altura, el portero, aun habiéndose lanzado a uno de los lados, podría detener la pelota con el pie. Le ocurrió a Aspas en el Mundial de 2018 ante Rusia, en el penalti que mandó a casa a la selección española. Entonces, ¿disparar un penalti a lo Panenka es la mejor solución según la ciencia? No, siempre es preferible golpear fuerte el balón, no sea que el portero elija precisamente ese día quedarse en el centro de la portería y lo detenga muy fácilmente. Si se lanza con potencia, el guardameta tendrá difícil parar el balón, aunque se quede quieto. Por tanto, el penalti científicamente perfecto es aquel que se lanza centrado, por la parte superior y con gran fuerza. 2 de los 3 penaltis con los que Marruecos eliminó a España en el pasado Mundial fueron ejecutados de esa forma. Distrae más un portero en movimiento que uno estático. Para descentrar al lanzador, los porteros deben mover brazos y piernas. El portero del Sydney Football Club es todo un experto en este arte. Además, los guardametas que utilizan camisetas de color muy vistoso, como hacía el mexicano Campos o el mítico Higuita, atraen la atención del lanzador y el disparo hacia su cuerpo. ¿Y qué ocurre en una tanda de penaltis? Si el equipo que lanza primero marca, tiene más de un 65% de probabilidades de ganar la serie. Por eso, es crucial en el sorteo elegir lanzar en primer lugar y seleccionar el mejor especialista para que dispare primero y asegure el gol. Sin embargo, el ego de algunos jugadores es el peor enemigo de la ciencia. Su afán por ser protagonistas de la foto final les hace querer ser los últimos en lanzar. Y eso puede ser fatídico si un compañero falla antes, ya que les dejaría sin oportunidad de lanzamiento. ¿Por qué Cristiano Ronaldo no llegó a lanzar en la tanda de penaltis que supuso la derrota de Portugal frente a España en la Eurocopa de 2012? Si un jugador lanza un penalti decisivo sabiendo que, en el caso de marcar, su equipo pasa a la eliminatoria, lo logra en el 93% de las ocasiones. Sin embargo, si su fallo da lugar a la eliminación del equipo, la presión psicológica le juega una mala pasada y solo el 44% de los lanzamientos son goles. Le ocurrió a Marquinhos en la eliminación de Brasil ante Croacia en el pasado Mundial. Erró por esa presión. La presión del público también influye. Si al lanzar la pena máxima, la afición que hay detrás de la portería es la rival, el porcentaje de fallos aumenta. La hinchada argentina presionó muchísimo a los lanzadores de Países Bajos o de Francia en el pasado Mundial y ganó Argentina aquellas tandas. ¿Existe una tanda de penalti que cumpla muchos de los puntos de este decálogo a la misma vez? Sí, la que supuso la eliminación de Suiza ante Francia en la Eurocopa de Fútbol de 2020 tras el fallo de Mbappé. ¿Qué selección lanzó primera en la tanda de penaltis del partido Suiza-Francia? Suiza. Y su mejor especialista anotó. ¿Qué afición era la que estaba situada tras la portería donde el francés Mbappé lanzó y falló? La Suiza. ¿Qué sabía Mbappé que ocurriría si fallaba el penalti? Que su selección caería eliminada. ¿Se retrasó mucho el lanzamiento de Mbappé? Sí. ¿De qué color era la camiseta del portero suizo? Verde chillón. ¿Qué hizo el portero suizo Sommer antes de que Mbappé golpeara el balón? Mover el brazo izquierdo ostensiblemente para distraerlo. ¿Dónde lanzó Mbappé? A su lado natural, donde se lanzó el guardameta, que seguro que escuchó este curso, para detener sin mucha dificultad el penalti. ¿A qué altura lanzó el penalti? A media altura, donde jamás hay que hacerlo.
Estimados amautas, pocas frases hay más absurdas en el mundo de fútbol como la repetida "los penaltis son una lotería". No prepararlos concienzudamente es el primer paso para el fracaso. Aunque la última palabra la tenga el jugador según su estado físico, psicológico, en el momento justo de lanzar, antes de empezar el partido debe estar decidido por parte del entrenador, en base a estudios realizados por asesores científicos, qué jugador tirará cada penalti y cómo lo hará. Nada se deja al azar ni a la improvisación. Hacedle caso a la ciencia y si os enfrentáis a una tanda de penaltis, no lo dudéis. En el sorteo, elegid, lanzad primero, luego escoged a vuestro mejor especialista para que dispare. Posteriormente, decidle que dispare por el centro de la portería, que elija la parte superior del arco y que golpee con fuerza el balón. El gol está asegurado, salvo que el portero contrario haya visto este vídeo y os amargue la noche. Pero las matemáticas no solo influyen en el lanzamiento de penaltis, también en el sistema de juego. De hecho, gracias a ellas, no solo el FC Barcelona ganó 6 trofeos en un mismo año, sino que la selección española fue campeona de Europa y del mundo. Os cuento. El tiki-taka, un estilo de juego cuya semilla sembró Rinus Michel en el Barça, explotó Johan Cruyff y perfeccionó Pep Guardiola, consiste en pasar el balón con rapidez entre los jugadores de un equipo con el objetivo de crear un desequilibrio en la defensa contraria. Pues bien, la simetría es la clave de este estilo de juego y los habituales altos porcentajes de posesión del Barça asociados a esa forma de jugar son consecuencia, entre otras cosas, de la disposición geométrica, matemáticas, de los jugadores en el terreno del juego, del movimiento de estos en el césped y del sentido de los pases realizados entre los jugadores del Barça. ¿Y quiénes son los responsables de la disposición científica de los futbolistas en el campo? Dos grandes matemáticos, Voronoi y Delaney. ¿Y quién es el jugador clave del Barça en ese sistema? Sergio Busquets, el que fue gran capitán del Barça que acababa de abandonar el club blaugrana. Veamos. Voronoi fue un matemático que estudió en la Universidad de San Petersburgo y posteriormente dio clase en la Universidad de Varsovia. Es conocido, entre otros descubrimientos, por haber definido los diagramas de Voronoi, una construcción geométrica muy relacionada con el tiki-taka. Pep Guardiola, conscientemente o no, planteó muchos partidos del Barça tomando como base los diagramas de Voronoi. Dividía cada zona del campo en tantas regiones como jugadores de su equipo colocaba en esa parte del césped, de tal forma que a cada jugador le asignaba la región formada por todo lo que estaba más cerca de él que ningún otro jugador culé. Guardiola colocaba a sus jugadores según diagramas de Voronoi, estableciendo unas áreas muy determinadas y una red de triángulos de ángulo grande para que el área de juego también se dividiera en zonas bien espaciadas. ¿Sabéis cuál es el peor lugar del campo donde se podían colocar los jugadores rivales del Barça que se enfrentaban al tiki-taka? Precisamente en las líneas que delimitan las zonas de Voronoi de cada jugador. Ahí estaban situados a la misma distancia de dos jugadores del Barça y se quedaban en tierra de nadie. Su erróneo instinto y también la inteligencia de los jugadores culés que los provocaban para que cayeran en la trampa llevaba a los contrarios a acercarse a los futbolistas del Barça para robarles el balón, pero eso era un tremendo error. La perfecta colocación de los culés gracias a los diagramas de Voronoi, la precisión en el pase gracias a lo que les voy a contar a continuación y la gran calidad de los jugadores impedía a los rivales interceptar la pelota. Su erróneo instinto y también la inteligencia de los jugadores culés que los provocaban para que cayeran en la trampa llevaba a los contrarios a acercarse a los futbolistas del Barça para robarles el balón. Pero eso era un tremendo error. La perfecta colocación de los culés gracias a Voronoi, la precisión en el pase gracias a lo que les voy a contar a continuación y la gran calidad de los jugadores impedía a los rivales interceptar la pelota. Pero para que los diagramas de Voronoi triunfasen, hacía falta que los jugadores del Barça se pasaran el balón con mucha rapidez y siguiendo unas directrices. ¿Cuáles? Las que marcó otro matemático ruso de la etapa soviética, Delaney. Los triángulos de Delaney son una red de triángulos muy especiales que en el fútbol conectan a los jugadores con líneas. Según este científico, dado un diagrama de Voronoi, la triangulación de Delaney se construye uniendo con rectas cada punto con los puntos análogos de las regiones vecinas. ¿Y esto también tiene que ver con el tiki-taka futbolístico? Sí, Guardiola disponía a sus jugadores en diagramas de Voronoi y los jugadores asignados a cada zona les pasaban el balón a sus compañeros de las áreas vecinas basándose en las triangulaciones de Delaney. Como cada zona de Voronoi, donde había un jugador culé, lindaba con varias zonas similares, con un compañero en cada una de ellas, los jugadores blaugranas tenían varias posibilidades de pase. ¿Y qué jugador del Barça era el que en los años gloriosos del tiki-taka tenía más regiones vecinas alrededor y por tanto más posibilidades de pase? Busquets, el que fue
hasta hace poco tiempo capitán del Barça y también de la selección española, fue el único culé que disponía de 6 regiones alrededor, las de Iniesta, Xavi, Messi, Mascherano, Piqué, Valdés, lo que le convertía en el verdadero matemático del equipo, ya que si se giraba a 360 grados, cosa que Busquets hace a la perfección, tenía más opciones de pase que cualquier otro compañero. Pero además de la disposición inicial de los jugadores en el campo y de su precisión de sus pases, el tiki-taka se basaba en un tercer factor clave. Los jugadores no se quedaban fijos cuando daban un pase, sino que se movían armónicamente por todo el campo. Pero este movimiento jamás era al azar, sino que siempre debía cumplir 2 premisas matemáticas: crear nuevos diagramas de Voronoi y formar nuevas triangulaciones de Delaunay. Así generaban superioridad continuamente por todo el campo. ¿Y los diagramas de Voronoi y las triangulaciones de Delaunay tienen algo que ver con el juego de la selección española? Muchísimo. Los que entienden de fútbol y no caen en absurdos forofismos lo tienen muy claro. El mítico Luis Aragonés y luego Vicente del Bosque adaptaron el juego de posesión del Barça al equipo nacional e incluso lo perfeccionaron con la presencia de otros jugadores en posiciones clave. Potentes selecciones como Argentina, Portugal, Alemania o Inglaterra sufrieron muchísimo ante las matemáticas de la selección española. Estimados amautas, el resultado de la aplicación, voluntaria o no, de las matemáticas al tiki-taka del FC Barcelona y de la selección española lo sabe todo el mundo. Lo ganaron todo, aunque luego llegaron las derrotas. Pero al contrario de lo que opina mucha gente, no pienso que este sistema de juego esté acabado. Eso sí, para que mis queridas matemáticas triunfen y el juego de posesión siga siendo una seña de identidad y una fuente de triunfos, son imprescindibles 4 condicionantes científicos: una gran velocidad de circulación de balón en las triangulaciones de Delaunay, una gran movilidad de los jugadores en el campo creando continuamente nuevos diagramas de Voronoi, un significativo número de jugadores procedentes de la cantera que estén muy acostumbrados a este sistema matemático de juego, un gran talento en el campo para tener creatividad y no caer en las trampas del enemigo, que ya sabe jugar contra el tiki-taka sin colocarse en el lugar incorrecto. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, donde os he demostrado que el fútbol no son solo 22 jugadores en pantalón corto que corren detrás de un balón. La ciencia en general y las matemáticas en particular tienen mucho que decir. Hasta el siguiente vídeo.